En la plática pasada aprendimos cómo Dios transformó el corazón de Ana, es decir, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne para que pudiera caminar en sus estatutos y poder obedecerle. Y por eso pudo cumplir con tranquilidad y gratitud la promesa de llevar al pequeño Samuelito al templo y dejarlo a cargo del sacerdote Elí. Pero hoy vamos a ver una de las oraciones más hermosas de todas las Escrituras y las encontramos precisamente en 1 Samuel 2. Se llama el Cántico de Ana y es tan profunda y tan rica en significado que la misma María, Madre de Cristo, la tomó como base para su propio cántico, el conocido Magnificat de María. Yo recuerdo que cuando era niña y salíamos de vacaciones, en la carretera mi mamá comenzaba a recitar esta pequeña oracioncita. Y recuerdo que realmente me intrigaba lo que decía y me llamaba la atención. Así que al paso de los años me fui aprendiendo una que otra cosita, aunque en realidad no entendía gran cosa. Pero más adelante en mi vida, cuando mi papá estaba ya muy enfermo, luchando contra el cáncer, casualmente alguien me regaló un disco con una canción que tenía precisamente esta misma oración. Y recuerdo que Dios la usó para darme esa paz que tanto necesitaba. Aquella oracioncita que le escuchaba a mi mamá y de la cual me había aprendido varias estrofitas, ahora cobraba un significado muy poderoso. Desde aquellos días difíciles ha sido importante en mi propia vida. El cántico de Ana comienza así: mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él, y no hay refugio como el Dios nuestro. Recordemos que cuando Ana le entregó sus problemas y deseos al Señor, ella aún no sabía que Dios le concedería su petición. Simplemente dejó de aferrarse a sus deseos, sus motivos para vivir cambiaron y dejó de imponer su voluntad. Como cuando Jesús se le apareció a Pablo y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dura cosa te es pelear contra la voluntad del Señor. Porque es hasta que aceptamos que se haga su voluntad así en el cielo como en la tierra y no la nuestra, que en verdad podemos no nada más tener paz, sino alcanzar la felicidad. Y por eso escuchamos estas palabras en la boca de Ana: mi corazón se regocija en el Señor. Me alegré en tu salvación. No hay refugio como el Dios nuestro. Ana no se regocijó en Samuel ni en el hecho de haber sido madre, sino en Dios, porque es Él quien nos da la libertad y quien nos otorga un propósito en la vida mucho más grande: glorificarle a Él. Y yo he visto y he experimentado en carne propia la testarudez que nos caracteriza a las mujeres. A la mayoría nos encanta imponer nuestra voluntad, controlar y manejar las situaciones. Creemos que sabemos más y mucho mejor que nuestro esposo, que nuestros padres, que nuestros pastores, que el jefe, que el gobierno, pero no nos detenemos ahí. Muchas veces, más de las que nos gustaría admitir, creemos que sabemos más que Dios mismo y queremos que nuestra voluntad sea la que prevalezca. Por eso siempre tenemos algo que opinar, algo que cambiar o algo que decir, es decir, la última palabra. Por ejemplo, cuando nuestro esposo nos dice que consentimos demasiado a nuestros hijos y nosotros reaccionamos en negación y decidimos que eso no es cierto, que más bien él es muy estricto. Pero la realidad es que Dios le está mostrando una parte del problema a nuestro esposo y Él fue quien lo puso ahí para darnos dirección. O sea, en pocas palabras, no solo desacreditamos al esposo, sino que ignoramos la ayuda que Dios nos da a través suyo. ¿Por qué? Porque nosotras sabemos mucho más y mejor. ¿No es cierto? Necesitamos imitar mucho más a Ana. Debemos rendirnos ante Dios y aceptar que su voluntad no es la nuestra. Pero podemos confiar en que Él sabe mucho más, como dice Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, por supuesto que se pueden preguntar, pero ¿y qué pasa con las injusticias? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando realmente estamos pasando por un maltrato o un abuso? ¿Cómo puede ser parte de la buena voluntad del Señor esto? Es decir,
¿cómo conciliamos la maldad con un Dios amoroso y bueno? Pero antes de seguir voy a hacer un paréntesis aquí, porque si tu vida corre peligro, tienes que hacer lo que te corresponde. Recuerda que Dios puso las autoridades para protegernos, pero no estoy hablando de un tipo de abuso en el que ponga tu vida o la de tus seres queridos en peligro, sino de otro tipo de abuso, como tipo el de Ana. Porque, verán, yo creo que Ana se hizo las mismas preguntas. O sea, ¿cómo puede ser bueno que yo sea la burla del pueblo por mi esterilidad si es algo que ni siquiera puedo controlar? ¿Cómo puede ser bueno que Penina tenga tantos hijos e hijas y me lastime tan incisivamente? ¿Cómo puede ser bueno que Dios me haya hecho estéril si esto es una deshonra para mi cultura, para mi tiempo, inclusive para mi esposo? Por supuesto que saber que Dios es bueno y que tiene un plan perfectamente bien diseñado para todo y para todos y que nunca nos va a dejar desamparadas es lo principal. Pero también creo que nos ayuda bastante estar conscientes de nuestras propias limitaciones. Es decir, nosotras no podemos saber el futuro, no sabemos todos los planes del Señor y por muchísimo que nos afanemos, no podemos cambiar sus designios. Podemos pelear o podemos aceptarlos, pero nunca podremos cambiarlos. ¿Se imaginan qué diferente hubiera vivido Ana todos estos años de amargura y sufrimiento si hubiera sabido que al final iba a ser mamá? O mejor dicho, cuánto llanto y dolor se hubiera evitado si desde el principio se hubiera refugiado en Dios y no en la autocompasión. Sin embargo, llegó un punto crucial en la vida de Ana en la que aceptó que no conocía el futuro, reconoció sus limitaciones y se alegró en la salvación del Señor. Ahora, la pregunta para nosotras es, ¿nos regocijamos en el Señor? ¿Creemos que su voluntad y su sabiduría son mejores en cualquiera que sean nuestras circunstancias? Quizás un esposo incrédulo, unos hijos rebeldes o una enfermedad. Pero, ¿te refugias en Dios o te has refugiado en otra cosa o persona? O sea, ¿puedes ser feliz y tener paz aún a pesar de tus problemas? ¿Tu alma magnifica al Señor? ¿Tu espíritu se regocija en Él? Porque si tu respuesta es no, entonces estás dando coces contra el aguijón. Sí, quizás estás padeciendo injusticia, pero recuerda el Salmo 103:6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hebreos 36:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no, quizás Dios no te conceda la petición de tu corazón exactamente como tú lo deseas, pero deja que el Señor pelee tus batallas mientras que tu alma se regocija en el Dios de tu salvación. Que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.